Pero Él también es la roca. Amén. Él también es la fuente. Él es también la vida. Él es la verdad. Él es el camino. Aleluya. Aleluya. Leamos la palabra del Señor, Isaías capítulo 5, el verso 20. Isaías capítulo 5, el verso 20. Dice la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Cantemos la Señor, tú eres. Nuestras reuniones tienen razón de ser porque hay alguien aquí que es realmente importante. Señor, tú eres la presencia más importante en este lugar. Señor, tú eres la presencia más importante.
Siéntese, por favor. Bienvenidos. Aleluya. La verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Por eso podemos cantarle a Dios con libertad y nos nace hacerlo. Así como dijera la hermana Elenita Vargas, me nace del corazón. Gloria a Dios. ¿Sí fue Elenita Vargas, hermano Julio? Yo parece casi no sé. ¿Cuál fue la fecha? ¿Elenita Vargas también? Ah, Eloísa se sabe. Ah, Rocío Durcal. Ah, sí, es de esa línea. Sí. Lo importante es que me nace del corazón. Diga gloria a Dios. Hoy vamos a trabajar bajo el tema como en los días de Noé. Gloria a Dios. Dios es un Dios de decisiones. Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios con determinaciones. Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Pero nuestro Dios es un Dios que juzga. ¿Aló? Entonces, a través de la existencia de la raza humana, Dios ha proferido juicios. Amén. Ha proferido juicios. El primer juicio que existió, la existencia de la creación del universo, se dio en el mismo cielo. ¿Aló? En el mismo cielo. Un ángel de Dios pecó en el cielo y Dios hizo un juicio. Y el resultado de ese juicio fue que hubo una expulsión. Entonces ya el profeta menciona este acto y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Aleluya. Posteriormente el hombre fue creado ya en Génesis capítulo 1, desde el verso 26 y 27. Capítulo 2 habla de la creación del hombre. El hombre pecó y Dios lo castigó. Hubo un juicio. Nuevamente la raza comenzó a desarrollarse y vino entonces el diluvio, porque esa generación de la época pecó, desobedeció a Dios y Dios les hizo un juicio al que conocemos como el juicio del diluvio. Aleluya. Pasó el diluvio. La Biblia dice que se salvaron 8 personas, pero la raza humana volvió a multiplicarse, volvió a desarrollarse y hubo otra vez, la tierra de entonces estuvo habitada y el hombre volvió a rebelarse contra Dios y Dios los castigó. Amén. En la torre de Babel. Los esparció Dios por la faz de toda la tierra. Desde entonces se constituyeron las naciones y los idiomas. Amén. O sea, vea que la Biblia es un libro importante en la historia de la raza humana. Me parece que hay que leerlo. En esa dispersión de la torre de Babel hubo un asentamiento por los lados de Zoar, en donde se establecieron unas 5 ciudades, entre ellos Sodoma y Gomorra. El pueblo de estas ciudades pecaron, desobedecieron a Dios, se volvieron contumaces y Dios también les aplicó un juicio. Gloria a Dios. Y así sucesivamente, cada vez que Dios ha determinado la rebelión del hombre y la desobediencia del hombre, Dios los ha juzgado. Amén.
Aquí entonces el tema de hoy dice, como en los días de Noé. Nosotros estamos ejerciendo y desarrollando una predicación a la cual conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión se dio en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, desde el verso 15, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso fue lo que dijo Jesús que había que hacer. Lo reiteró María en las bodas de Caná de Galilea: hagan todo lo que Jesús les diga. Y en el capítulo 28, el verso 19 de Mateo, Jesús reitera, o más bien esta es la que es tomada como la matriz de la Gran Comisión, el verso 19, y entonces ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo ratificó el Señor mismo ya en el libro de los Hechos, el capítulo 1, desde el verso 8 en adelante, cuando les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, y entonces desarrollaréis la Gran Comisión en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando termina eso, entonces Mateo capítulo 24 dice: y será predicado este evangelio al mundo, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Está claro hasta ahí? Amén. Entonces, ¿cuál fin? El fin de una dispensación. También Dios le dio al ser humano un tiempo para que viviese, para que se desarrollase y para que se organizara y se arreglara con Dios. Sí, amén, amén. Entonces Dios les distribuyó todo ese tiempo, desde el Génesis hasta el tiempo del fin, lo distribuyó en 7 dispensaciones. Amén. Amén. Estamos en la dispensación del último tiempo, o de los días postreros. Los días postreros, o los últimos días, comenzaron desde la manifestación de Jesús en adelante. O sea, esos son los últimos días, o los días postreros, y en eso ya llevamos más o menos 2000 años. Gloria a Dios. Amén. Así que estamos en la dispensación número 6. 7 dispensaciones Jehová Dios determinó. Estamos en la dispensación número 6. Póngale cuidado a eso, porque yo lo que quiero, mi hermano y amigo, en esta noche es que usted entienda es que esto no es un invento. Esto es todo un plan de Dios. Amén. 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 Que no se encuentra en una hoja de la Biblia, se encuentra en toda la Biblia. En toda la Biblia. Le estoy haciendo un panorama bíblico del propósito de Dios, de los designios de Dios, de las determinaciones de Dios. Entonces Dios distribuyó ese tiempo que le designó al hombre, que fueron 7 dispensaciones. Se las distribuyó en eso, en dispensaciones. Una dispensación es un lapso de tiempo en el cual Dios le da al hombre para que gobierne, para que ejerza una administración, entendiendo que Él siempre vendrá y le pedirá cuentas al hombre. Amén. Toda dispensación ha terminado así, Dios pidiéndole cuentas al hombre, porque Dios es el dueño y el hombre es el mayordomo. Amén. Amén. Dije, Dios es el dueño y el hombre es el mayordomo. Amén. Incluso Dios es el dueño de su vida, de su cuerpo. Pero usted es el mayordomo. Por eso Dios le va a pedir cuentas a usted de usted mismo. Entonces, cuando se habla del día del juicio, mi Biblia dice: Dios pedirá o tomará cuenta a cada uno
según haya sido su obra. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Esto además, este panorama bíblico además nos muestra la justicia de Dios. O sea, Dios es justo. Amén. Amén. No es que Dios me dio 5 días y a los 5 días cogió y me ejecutó y me sancionó. No, Dios me está dando tiempo suficiente. Amén. Amén. El último tema de este mes se llama: la muerte es tan efectiva que te da toda una vida de ventaja. Amén. Escuche, la muerte es tan real, la muerte es tan efectiva que te da toda una vida de ventaja, y tarde que temprano te vas a morir. Sí, así es. Amén. Amén. Bueno, mejor dicho, para que suene mejor, nos vamos a morir por 3. ¿Y usted qué? ¿No se muere? Sí, claro. A ver, yo también me voy a morir. La Biblia dice: todos nos vamos a... Sí, amén. En realidad ese no es el problema. Eso está establecido por Dios y así funciona. Y no se ha salvado ni el que tiene 20 médicos de cabecera, porque la Biblia dice: se debe morir. Y es que la Biblia es la palabra de Dios, Amén. y lo que la Biblia dice se cumple. Entonces le estaba diciendo que Dios estableció 7 dispensaciones, hemos gastado 6, las otras 5 se han cumplido al pie de la letra, quedan 2. ¿Usted cree que se cumplirá uno? Claro. Entonces el fin de esta dispensación número 6, el fin, dice mi Biblia que será como en los días. O sea, terminará lo mismo que terminó la dispensación de los días de Noé. Por eso hace unos meses atrás yo les enseñé que el fin y la ley, la regla que rige la dispensación de la gracia, es la regla noasina. Amén. La regla noasina para todo. Veíamos en estos días, en este mes de agosto, veíamos que ancha es la puerta y espacioso es el camino. Amén. Amén. Y muchos, Sí, amén. muchos son los que van por él. ¿Cuántos? Muchos, millones. Pero también decíamos: pero angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida eterna, y pocos. Sí, amén. No así no. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8. Y el mundo estaba plagado de gente. Amén. Eso no quiere decir que Dios fracasó, que Dios le hizo hacer un barco todo a Noé para que se salvaran todos, y se salvaron 8, entonces Dios fracasó. No, Dios jamás ha fracasado. Amén. Dios es el campeón de campeones. Aleluya, amén, amén. Y eso es lo bueno con Dios, que Dios no obliga a la gente, Amén. aunque Él puede. Sí, amén. ¿Aló? Amén. ¿O usted no ha visto la gente cómo corre cuando hay un temblor? Dios nos podría poner de rodillas a todos. Sí, Señor, amén. A todos, en un solo instante, solo que Él le pegue una sacudita a esto, Señor. y ahí estaríamos unos clamando a la Virgen, otros al Divino Niño, otros al Cristo caído, otros, pero ahí estaríamos de rodillas, porque así somos cobardes todos. Sí, Señor. O dígame, ¿a quién no le da miedo un temblor? Amén. ¿Ah? ¿Estamos? Amén. Entonces, si Él quisiera obligarnos, Él tiene como obligarnos. Sí, Señor, amén. Él puede obligar. Amén. Pero le voy a dar una buena noticia para que usted más tranquilo. No lo va a hacer. Tranquilo. Vuelva tranquilo, Él no lo va a hacer. Porque Él no quiere que nosotros lo sigamos obligado. Él quiere que nosotros lo sigamos voluntariamente. Amén. Si alguno quiere Sí, Señor, amén. venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sí, Amén. gloria a Dios. Entonces, en el tiempo de Noé, Noé duró
muchos años predicando el mismo mensaje, el mismo que nosotros hemos predicado por 2000 años. Porque este mensaje se comenzó a predicar en Jerusalén hace más de 2000 años. Amén. En Jerusalén se comenzó a predicar por 12 señores y unas señoras. Más o menos un número de 120 dice mi Biblia en Hechos capítulo 1. Amén. Comenzaron a expandir este evangelio. Ya lo había predicado 3 años antes Jesús. Desde Mateo capítulo 4, el verso 16 dice: desde entonces comenzó Jesús, desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, a partir de ahí se comenzaron a oír las palabras evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y desde entonces, siempre, todo el tiempo, ha habido gente que ha predicado el evangelio. En todos los tiempos y en todas partes. Gloria a Dios. O sea que llevamos ya 2000 y tantos años, según el calendario gregoriano, 2018 años predicando el evangelio de Jesucristo. Diciéndole a la gente que se meta al arca. Amén. Porque va a llover fuego. Son dos cosas absurdas. En el tiempo de Noé, Noé les dijo: vean, señores, estoy construyendo este barco porque va a llover. La palabra llover en el tiempo de Noé no existía. Eso no estaba en el léxico de ellos. No existía la palabra llover, porque la misma Biblia dice: no llovía. No había llovido la primer vez sobre la faz de la tierra, sino que la Biblia dice que la tierra era humedecida de abajo hacia arriba. Entonces no caían esos torrenciales aguaceros que ahora caen. Llueve a partir de que hubo un diluvio. A partir de ahí siguió lloviendo. ¿Está claro hasta ahí? Estamos aprendiendo cosas. Amén. Entonces, claro, si un hombre de esa época sale diciendo va a llover, pues lo primero que todo el mundo pregunta es: ¿qué es llover? Amén. O simplemente, ¿qué le van a creer a ese loco? Ni siquiera esa palabra existe en el léxico. Nadie ha visto llover. ¿Qué es llover? O sea, ¿de dónde se inventa este loco? Además, el barco lo hizo a millas del océano. ¿Aló? Entonces, obviamente, las características de ese mensaje eran de una persona que estaba listica para llevar a Cibaté. ¿Aló? Ya lo dijo el apóstol Pablo en el 1:16. Amén. El evangelio, la palabra de la cruz, es locura. Pero a los que se pierden, pero a los que se salvan, es poder de Dios para salvación. Aleluya. Ahora, si usted vino con cara de inteligente, es muy difícil para que lo crea. ¿Aló? Escúcheme lo que digo. Si usted vino aquí con cara de inteligente, es muy difícil que lo crea, porque para que usted crea lo que yo le estoy preguntando, uno tiene que estar medio loco. ¿Verdad? Esa es una de las condiciones para ser un buen cristiano, que sea medio loco. O sea, que crea lo que la gente común y corriente, que crea lo que la gente bonita e inteligente no puede creer. ¿Aló? Va conmigo. Noé escucha el llamado de Dios. Dios le dice: prepárate un arca, hazte un arca, hazla de esta manera, piso 1, piso 2 y piso 3, hágale así, póngale así, y predíquele a la gente que eso que usted está haciendo es para que ellos se salven, porque va a llover. Ese era todo el mensaje. Amén. Parecido a nuestro mensaje: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, porque
va a llover fuego. ¿Y quién ha visto eso? ¿Quién ha visto que llueva fuego? Eso es loco, ¿sí o no? ¿Aló? Como en los días de Noé. La gente no creyó, se burló todo el tiempo. Es más, hubo mucha gente que se hizo amiga de Noé, se compadecieron del viejo loco y dijeron: "Qué pobre viejito, está loco, ayudémosle a construir eso", y como para que él pues se ilusione y viva ahí con su rancho grande que está haciendo. Y le ayudaron a cortar madera y le ayudaron a todo y ayudaron, pero no creyeron. ¿Sabía usted que hay gente que no cree este evangelio, que nos ha aportado dinero para este edificio? Construyan ahí ese edificio ustedes. Ustedes que creen ahí su locura, métanse ahí a tambulla. De todas maneras, pobrecitos, ellos están locos. Pues ayudémosle. Así pasó con Noé. Hubo un montón de gente que le ayudó, pero no se salvó. ¿Por qué no? ¿Van conmigo? Amén. Entonces, miremos cuál fue realmente el estado de la época. Entonces, Génesis 6:5 dice: "Y vio Jehová que la maldad", estamos hablando del tiempo de Noé, "que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y entonces se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho". O sea, la maldad era, diga conmigo, como en los días de Noé. Estamos hablando más o menos, según lo que la Biblia narra, estamos hablando más o menos 5,000 años atrás. La maldad ya era mucha. Génesis 6:11 dice: "Se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia". Esa es la misma época de Noé. Y el 6:12 dice: "Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino, sobre la tierra". La palabra corrompido, tiene una raíz que significa perder su esencia, perder su naturaleza, perder su principio, perder su propósito o su valor. Amén. Y ya en el Nuevo Testamento la raíz es estar putrefacto, es morirse por completo y entrar en un estado de putrefacción. Es a lo que nosotros decimos mortecino. ¿Aló? Entonces, para Dios la tierra estaba hedionda. Estoy hablando de la tierra de la época de Noé. Estaba hedionda, había perdido su olor, había perdido su sabor natural, el propósito para el cual Dios la había creado. Tanto el hombre como las bestias, como todo, se había corrompido. Así que en los tiempos del diluvio solo quedó una familia, que la Biblia dice que eran justos. Esa familia era la familia de Noé, que la componían 8 personas. Noé y su esposa,
sus hijos, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus 3 nueras o las 3 esposas de sus 3 hijos. Y me da la impresión que estaban todos como recién casados porque no tenían hijos. Amén. Entonces eran los 3 muchachos, sus esposas, Noé y su esposa. 8 en total. Amén. Esos fueron los que se salvaron. Aparentemente, si uno analiza eso así a la carrera, Dios fracasó. Y hablando con un pastor en estos días, él me estaba haciendo algunas preguntas escatológicas y él me decía, no, digo, entonces en la gran tribulación, una vez que el Señor levanta la iglesia, no hay salvo. Le dije, no hay salvo. Y entonces me dijo, Dios fracasó. Y dije, ¿usted cree eso? Claro, hermano, van a ser más los perdidos que los salvos. Le dije, la Biblia lo dice hace rato. Dijo, la Biblia lo dice hace rato. Amén. Siempre han sido más los perdidos que los salvos. Sí, amén. Siempre. En el tiempo de Elías, habían 7,000 pentecostales y el resto estaba perdido. ¿Aló? Amén. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, se salvó Lot y sus 2 hijas, y el resto se perdieron. Ni siquiera la esposa de Lot se salvó. Sí, amén. Entonces Dios ha sido un fracasado todo el tiempo, porque siempre han sido más los perdidos que los salvos. Siempre. Siempre. Miren este fracaso rotundo de Egipto. De Egipto Dios sacó más o menos 2.500.000 personas de Egipto para que fueran a la tierra prometida. Y de esos 2.500.000 entraron 2. Eso es un fracaso total. ¿Aló? O sea, podemos decir, se salvaron 2 de 2.500.000. Así que siempre han sido más los condenados que los salvos. Acuérdense que alguna vez yo les enseñé, hay en la Biblia 4 clases de perdidos. ¿Cuántas? 4. Y 3 de esos perdidos están aquí en la iglesia. ¿Aló? 3 de esos perdidos están en la iglesia. Este mensaje lo debe llevar a usted o a que se descarríe de una vez o a que se arrepienta del todo. Gloria a Dios. Amén. Pero estamos hablando de lo que es Dios. Amén. Dios es Dios. Amén. Independiente de lo que el hombre haga, Amén. independiente de lo que el hombre crea, independiente de que el hombre obedezca o no, Dios es Dios. Aleluya. Y Él ejecuta su programa, así sea con uno solo. Amén. Amén. Pues imagínense que Jesús se caminó 116 kilómetros en pleno desierto. ¿Cuántos? 116 kilómetros en pleno desierto para ir a evangelizar la campeona del divorcio. ¿Aló? A la mujer samaritana Jesús le caminó 116 kilómetros, por eso llegó con sed. Amén. Por eso Jesús llegó con sed. Como la señora estaba sacando agua, el Señor le dijo, regáleme un poquito de agua, señora. La evangelizó y se salvó la campeona del divorcio. Pero también se salvó Samaria. Gloria a Dios. Pero Jesús caminó por ella 116 kilómetros. Así que Dios es Dios. Amén. Amén. Nunca ha fracasado y no va a fracasar. Amén. Amén. Así que la Biblia dice que muy pocos son los que se salvan. Mateo capítulo 22, el verso 14. Amén. Y no precisamente porque esa sea la voluntad de Dios. O sea, no es que sea la voluntad de Dios que se salven poquitos. Lo que pasa es que el hombre es contumaz y rebelde. Amén. Amén. ¿Aló?
Además, porque al hombre le metieron en la cabeza, en su corazón hace rato, que el infierno no existe. Ya Francisco sacó, después de su concilio vaticano, ya sacó el edicto, ya promulgó el edicto, que el infierno no existe. Entonces, pues imagínense ahora el pueblo religioso católico, pues feliz, porque si el infierno no existe, pues gocemos, vivamos y parrandiemos que el infierno no existe. ¡Aleluya! Pero la Biblia dice que sí existe. Amén. Independiente de lo que diga Francisco, la Biblia, incluso la Biblia que tiene Francisco allá, dice que el infierno existe. Ya, el problema es si él quiere enseñarle a su gente que no. Por eso el Señor dijo un día: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, el hombre ha invocado a Dios por siglos, por generaciones, por edades. Siempre el hombre ha tenido a Dios en su boca. Pero el hombre no ha obedecido a Dios. Y una cosa es mencionar a Dios religiosamente y otra cosa es creer en Dios. Aleluya. Entonces veamos aquí la gravedad de las condiciones del mundo de entonces, para que entonces Dios tome la decisión. Cuando leemos: y se corrompió la tierra delante de Jehová Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Más o menos haga un mapeo a ver si se le parece la tierra de allá a la tierra. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino, sobre la tierra. Gloria a Dios. Entonces, siempre ha sido así. Sin embargo, siempre ha habido un Dios de misericordia, diciéndole al hombre: arrepiéntase. Vea, hombre, arrepiéntase. Vea que yo no te creé a ti para eso. Vea que el infierno no está hecho para ti, arrepiéntase. Amén. En esta generación, en esta dispensación, Dios, a través de esta iglesia y a través de esto, le está diciendo a la gente: por favor. Amén. A pesar de que son pocos los que se salvan, sea usted uno de esos pocos. Amén. Sea usted uno de esos pocos que se salvan. La pregunta es entonces: ¿se encuentra el mundo de hoy en la misma condición del mundo de ese entonces? La respuesta es sí, Señor, contundentemente. O sea, si algo se parece al mundo, a la época, a la generación de Noé, es esta. Sí, amén, amén. Amén. Por eso la Biblia, que mire, la Biblia no se equivoca. Así es. Eso que yo estoy diciendo, como en los días de Noé, que lo encuentra usted en el Evangelio de Mateo, eso se escribió hace más de 2000 años. Allá dijo Jesús, cuando esta dispensación que apenas está comenzando, cuando Jesús dijo eso, escúcheme eso, cuando Jesús dijo, como en los días de Noé, en Mateo capítulo 24, ya le voy a decir el versículo. Gloria a Dios. Dice Mateo 24, el verso 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que en el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Escuche lo que voy a decir porque esto es importante que lo sepa. Cuando Jesús dijo eso, la dispensación no había comenzado. ¿Oyó lo que dije? Amén. O sea, Jesús dijo esto días antes de que la dispensación de la gracia, que es la que estamos, comenzara. Y él dijo, esta dispensación va a terminar igual como en los días de Noé. Cuando la dispensación termine, o sea, cuando el Hijo del Hombre aparezca, la gente estará en el mismo derroche, en la misma actitud, en la misma situación que estaba la gente del día de Noé. Y entonces por eso está la pregunta, ¿se parece esta generación? ¿Se parece este mundo? ¿Se parece esta tierra, esta actualidad a la de Noé? Sí. Eso nos dice entonces que la Biblia es verdad. Sí, amén, amén. La pregunta entonces continúa, ¿qué debo hacer para que no me pase lo que le pasó a la gente de Noé? Porque es que ahí es donde sería torpe que nos pase lo mismo que les pasó a los de Noé, porque los de Noé no creyeron mientras Noé construía el arca, no creyeron mientras Noé les incitaba, no creyeron mientras Noé le decía, vea, créanme que va a llover. ¿Pero qué es llover, Noé? No tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea qué es llover. Usted me dice, pastor, si usted me dice dónde queda el infierno, me arrepiento. Yo no tengo ni idea. Entonces no me arrepiento, problema suyo. Amén. Yo no puedo explicarle todo. Las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. A mí Dios no me dijo dónde queda el infierno, pero Él me dijo que había un infierno. Eso lo dice la Biblia. Como también dice que hay un cielo. ¿A dónde queda el cielo? Ni idea. Pero yo le creo. Amén. Porque a mí no me va a pasar lo que le pasó a la gente de Noé. Amén. Como ellos nunca habían visto llover, pues muy complicado creer eso. Y cuanto más si el predicador no es capaz de decir que es llover. Pues Noé y yo estamos en la misma. Yo no sé a dónde queda el infierno. Y entonces, ¿cómo quiere que le crea, pastor? Por la fe, créame. Hágase loco con nosotros, hágase loco. Sí, amén. 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 Hágase loco, que quizás haciéndose el loco, te salves. Aleluya, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, Pedro comenzó este mensaje. Mire, Pedro comenzó el mismo mensaje que yo le estoy predicando esta noche. Lo predicó Pedro en el capítulo 2 de los Hechos. Cuando Pedro ya iba haciendo la conclusión del mensaje, mire lo que la gente inteligente de esa época pensó. Todos los que oyeron esta palabra se compungieron, se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios. Amén. Vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Aleluya. Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas. Pues en realidad tampoco es que haya que hacer mucho esfuerzo para creer esta locura. O sea, es creer la locura. ¿Vale? Y yo sí le digo una cosa, mi amigo, yo prefiero creer esta locura Aleluya. y correr el riesgo de salvarme, Amén. Amén. y no creerla y correr el riesgo de que sí llueva fuego.
Porque ¿sabe qué fue lo triste para la gente de la época de Noé? ¿Sabe qué fue lo triste para ellos? Que al final terminaron creyendo. Léalo. Terminaron creyendo. Pero ¿sabe cuándo creyeron? Cuando comenzó a llover. Pero cuando comenzó a llover, Noé ya se había metido al barco. Y cuando Noé metió la cola al barco, porque él fue el último que entró, la puerta se cerró automáticamente. Y entonces cuando comenzó a llover, todo el mundo vino y le gritaba a Noé: ahora sí te creemos. Lo único que Noé pudo hacer fue, dice que por la parte de arriba, piso tercero, el barco tenía una ventana. Lo único que Noé pudo hacer fue sacar la cabeza y decirles: lo que pasa es que la puerta no la cerré yo. No tengo llaves de esa puerta, la puerta se cerró sola, y lo que él cierra, nadie lo abre. Aleluya. Diga gloria a Dios. Yo creo que más completo no puede estar este mensaje. Más entendible no puede estar. Esto lo entiende un niño de 5 años. Es creer lo que parece imposible de creer. Pero al fin y al cabo no cuesta plata. No hay que hacer un esfuerzo. Es decir, hombre, voy a creer esa locura. Al fin y al cabo todos en la vida hemos creído cosas que, ¿cierto? Claro. A usted le dice la bruja: tráigame una ropa interior, tráigame un pañuelo sudado, tráigame una camisa. Y usted cree que sí lo lleva. Y eso sí me parece a mí. Pero hay gente que no cree. Amén. A otros les han dicho que la Virgen se encaramó en una palma y que allá está la Virgen y la ven. Y la gente lo cree. Yo he estado mirando y no la veo, pero la gente lo cree. Eso sí me parece a mí difícil de creer. Pero yo le estoy diciendo algo que está escrito, que ya sucedió, que ya pasó. Y que además no está escrito en ninguna escritura de nuestro premio Nobel, sino que es la palabra de Dios. Entonces vale la pena ponerle cuidado a eso. Sí, amén, amén. Gloria al Señor. Vale la pena ponerle cuidado. Y sea este mensaje no solamente para un amigo, sino para también un hermano. Porque es importante entender y ponerle cuidado a eso. Hay 4 perdidos y de los 4, 3 están aquí adentro. Así que uno no se salva por ser amigo de Noé. Se salva metiéndose adentro del arca. Y esa arca no es este templo. Esa arca es Cristo. El que está en Cristo no se pierde, sino tiene vida eterna. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aleluya. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando.